denme un segundo. En la que, en mi Ninja, acá, fíjense cómo, esta fue la compra que distribuyó por donde, por encima este high, que era el que me gustaba a mí, este de acá, fíjense, y aquí me hace un patrón interesante, fíjense aquí me sale volumen de parada con un automatic rally, ¿sí? Entonces yo tracé esta zona y tengo esta zona probable. Luego el mercado que hace, me manipula por encima de esta zona, pero esa manipulación, y miren, me sale otro volumen menor al anterior que no rompe. Entonces yo dije, listo, está bien. Ahora sí, pum, miren, manipulación o el FOB en una zona que para mí era muy importante, cae, me hace un change of character aquí, que es este que tengo acá, mírenlo aquí, saca de liquidez tal, pero yo verificando también el volumen y cae, ¿a dónde? Desde a la zona del automatic rally. Y en el retroceso me meto en dónde, pues en el extremo, en el order block, con invasivo, con imbalance, ¿sí? Ahí tenía todo. El retroceso fue sin volumen inclusive, pero aquí tenemos stop loss. Entonces, para que también veamos, o se vea que también sale en stop loss. Esta venta me gustaba, estaba arriesgando parte del profit que ya había ganado, así que simplemente era parte de mi plan. Y esta distribución me hubiera gustado por debajo de esta liquidez y tal vez a romper acá este low, pero era 1 a 18, es mucho. Entonces a mí particularmente me gusta el 1 a 6. Arriesgando, sí, miren lo que yo siempre arriesgo, 150, 200, ahí. Digamos que me hubiera puesto ahí 150 y me voy por el 1 a 5, 1 a 6. A ver en 5 minutos cómo se ve el fractal. Lo que pasa es que este fractal, fíjense que no tiene liquidez. O sea, si él caía por acá, muy probablemente iba a caer hasta una zona interesante. Yo creo que me hubiera ido tal vez en el 1 a 10, sacando parciales, tal vez como acá, así un poquitico ambicioso, porque tenía un potencial interesante. Pero bueno, a la final salió stop loss y miren, nuevamente el precio acá vuelve a hacer lo mismo, saca la liquidez, lo hizo en donde, en otra zona. Miren, hace el change of character aquí y nos metemos en corto en el descuento o en la zona, fíjense, pum, y ahora hasta dónde nos vamos. Esto se va a ir por lo menos hasta esta zona, 1 a 5.4. Esa es la zona interesante, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque esta línea de 15 minutos, ¿qué es? Miren, es la liquidez de esta zona, que ya la saca, de dónde llega a esta zona que estaba sin mitigar, un order blockcito que tenía un poquito de vacío, tenía liquidez previa. Esto fue en Londres. Esto voy a quitarlo, de hecho. ¿Sí? Y que hacía falta por mitigar y parece que acaba. Allá va la ventica, miren. Creo que si ahí tomarla de pronto no hubiera alcanzado, yo lo hubiera esperado. A ver, miremos el volumen. Y miren esta belleza de volumen, que un volumen de parada. ¿Dónde llega el precio? Ahí. Qué belleza, miren. Llega el precio ahí, ahí era la entrada. Ahí era la entrada. Por eso es que hay veces que no, que porque el precio no llegó aquí. Porque es que aquí era donde estaba el volumen, ahí había que tomarlo. Acá y me voy 1 a 5, 1 a 5 por distribución por debajo de estos lows. Ahí y por debajo de estos lows 1 a 5. Ahí, esa es la entrada. Veamos cómo se desarrolla, pauso y ahorita les muestro. Entonces, fíjense que se me escapó la verdad. Bueno, sí la vi y fíjense que tenía todos los mismos parámetros. O sea, miren los mismos parámetros que me habían salido aquí, me volvieron a salir acá. Y miren que la entrada ahora sí se está dando. Entonces, nada, aceptar el stop. Igual era parte del profit, así que no duele. Y esta entrada ya no quería tomarla porque ya, pues ya hice un profit, un stop y pues suficiente. Ahorita vemos cómo termina. Bueno, actualización del trade, para que estos videos tampoco queden más allá de 30 minutos, igual ya son las 12:30.
Así que, fíjense, no sé si se los mostré. Ya se me olvida por andar cortando el video. Pero la entrada fue acá, en la zona de volumen que me había salido aquí. Una vez me hizo mi confirmación por Smart Money, pero mi entrada la planteo acá. Aquí me había tocado un stop, que ya les mostré, un engaño. Fue un inducement al parecer. Si ven, esto es lo que pueden conocerse como un inducement. Esto es un inducement. El mercado te saca liquidez, mira, saca liquidez, llega a tu POI. En verdad hay más liquidez previa. En verdad hay más liquidez previa. Hay más liquidez previa, entonces te engaña, hace un engaño, miren, hace todo el engaño perfecto, pero te saca y lo termina haciendo arriba. Por eso es inducement, inducción de ventas. Me lo comí, sí, normal, a pesar de que sabía que había liquidez por allá, pero aparte me comí el engaño por Wyckoff de volumen, que también es válido. A la final lo terminó dando acá y volvió a salir la estructura. Entonces, esta entrada justo ahí, acá el stop donde lo puse, hasta el momento en esa caída logró dar 1 a 3.6. Así que aquí hubiéramos sacado unos parciales, así como hice en la compra. Se sacan unos parciales aquí y yo particularmente me hubiera puesto en break-even porque el precio no debería volver por aquí. O bueno, no, tal vez no en break-even. Tal vez con esta sacada de estos parciales me pago el stop, lo sigo manteniendo ahí. ¿Por qué? Porque bueno, aquí hay otra zona interesante. ¿Sí? Y esto ya viene siendo liquidez. El mercado podría venir a tomar esta liquidez, llegar acá al extremo y volver a caer. ¿Sí? Ahora sucedió algo muy importante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y la razón por la que yo muy probablemente sí estuviera en break-even. Y es que el mercado llegó acá, ¿cierto? Mitigó tras esta zona, cayó. Y aquí al parecer se llevó, sí, esta zona, pero me hubiera gustado que se llevara estos dos lows iguales. ¿Por qué? Porque eso ya me confirma de que no debería regresar por estas zonas. Entonces, en este caso, sacar un parcial aquí en el 1, no 1 a 3, haber sacado algo de parcial aquí y pagarse el stop. ¿Qué es pagarse el stop? Dejarlo ahí quieto, no moverlo. Y esperar a que llegue a mi 1 a 5, 1 a 6. En este caso lo pongo en 1 a 5 por debajo de estos lows. Y como no tiene tantas cosas por mitigar, de pronto le doy un poquitico más de espacio, pero no, me gusta 1 a 5 la verdad. 1 a 5 y esperar a ver cómo se desarrolla. Quedan 5 minutos para que el video quede máximo 35 minutos, así que ahorita les muestro a ver cómo termina el desarrollo de esto. Bueno, para terminar, vamos a darle continuidad a lo que les estaba mostrando. Creo que lo último que les había dicho era que el mercado había llegado aquí 1 a 3. Entonces, fíjense cómo yo hubiera gestionado este trade. A la final llegó donde quería, ¿no? En el 1 a 6. Pero a mí me gusta sinceramente que venga a tomar toda esta liquidez y que inclusive se pueda llevar este low. Porque todo esto es liquidez interna. Entonces, para mí, estando en este punto, yo hubiera aguantado ese trade con algún lotecito chiquitico o algo hasta acá, porque pues igual es una relación de riesgo-beneficio bien grande como para aguantarse todo, bueno, digamos hasta acá, yo creo que hasta acá. Hubiera sido un 1 a 12. Creo que con 1 a 10 es más que suficiente. Yo igual me conformo siempre con un 1 a 5, entre 1 a 4, 1 a 6. Voy a ponerlo en el 1 a 6, que era donde me gustaba inicialmente, para ser congruente y no anda inventando de que me agarré un 1 a 40. Eso es pura mierda. Anda, disculpa. ¿Por qué? Recuerden que les dije, me gustaría que se llevara estos lows, pero si se lleva estos lows, yo sabía que no había algo que lo detuviera. Por eso me gustaba
En vez del 1 a 5 quedaba justo aquí por debajito, yo dije, bueno, vámonos por el 1 a 6. Ahí, fíjense, llegó, está reaccionando y tiene caída, pero esto es lo que a mí me parece más congruente. A la final, ¿qué hizo el precio? Fíjense. Me hace mi volumen de parada. Ahí se los mostré en el ninja. Bueno, vamos a retomar el- Aquí está el ninja, fíjense. Yo me guío mucho por la estructura de Wyckoff. Aquí me hace mi volumen, frena el precio, hace mi manipulación, cambio de carácter, testeo el volumen y qué casualidad que viene a testar otra vez el volumen. Y me voy pues a la baja. Sin embargo, eh, la gestión era la siguiente. Una vez el precio llega acá, yo hubiera cerrado un parcial y me hubiera pagado el stop. ¿Qué es pagarse el stop? Eh, que no muevo mi stop y si el mercado me saca en stop lo que me gané aquí versus lo que pierdo de acá a acá con el restante de los contratos, salgo en cero. ¿Sí? O me hubiera colocado en break-even. ¿Por qué no me coloqué en break-even? ¿O por qué no era ideal que se colocaran en break-even? Porque fíjense, el mercado me hace mi volumen de parada, saca la liquidez, cambia de carácter, sube a la zona, pero vamos a hacerle zoom a esto, vamos a bloquear esto. Vamos a hacerle zoom para que vean algo muy, muy, muy importante que hay acá. Aquí. ¿Cuál es la vela que me causa imbalance? Esta. Recuerden, no, la última vela siempre, la última vela contraria antes del movimiento fuerte. Entonces, algunos dicen es esta velita verde con stop acá, ¿cierto? Pero era esta velita roja. Recuerden que el color no importa porque esta fue la vela que me causó el imbalance. ¿Y cuál es el vacío que me deja esto? Me deja esta zona de vacío justo antes de tocarlo y esta zona. El mercado donde había llegado, miren, solo hasta acá. Le faltaba por mitigar todo este vacío y tocar mi order block, ¿cierto? Entonces, cuando el mercado empieza a caer, aquí, fíjense, la entrada, ¿por qué fue acá? Porque aquí fue donde me salió mi volumen de parada. Esta fue la entrada, por eso la tengo ahí. El mercado cae, ya me había hecho el cambio de carácter y aquí me hace un boss estructural. Retrocede a dónde? Al decisional. Nuevamente rompe la estructura, hace un boss. Entonces yo estoy ya muy, muy, muy confiado, tranquilo, creo en la operativa. Y el mercado cayó hasta acá. ¿Sí? Cayó hasta acá. No se llevó estos lows. ¿Por qué? Porque el recorrido era interesante. Sin embargo, se lleva este swing low. Entonces a mí me sigue convenciendo la venta. Pero el trading como tal y el Nasdaq y los mercados como tal, también me pudo haber girado el precio. Entonces yo por eso aquí saco unos parciales en el 1 a 3 y pago el stop. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que el precio empieza a retroceder, yo digo, bueno, pero ¿por qué carajo va a retroceder el precio? ¿Y qué va a hacer y a dónde va a retroceder? Entonces me doy cuenta de que aquí tengo liquidez y acá tengo liquidez. Entonces, ¿qué era esto? Liquidez previa de mi punto y que no había sido mitigado. El precio llega por encima de la liquidez, toma la liquidez y miren la perfección con la que lo tocó casi, casi que al pitch, por no decir que. A ver, veamos. De pronto en foot. Miren cómo entró en la zona. Miren, entró, la tocó un poquito y ¡pum! Entonces, si alguien no había tomado la venta, la primera venta, y había analizado lo mismo, aquí podría tomarse otra venta por encima de la liquidez en la zona, al llenado del vacío que les mostré que está aquí, un poquitico por abajo por si acaso, stop loss,
por encima de esta zona, obviamente, no tan apretado. No lo vamos a dejar aquí pegadito, no, vamos a darle un poquito de respiro al precio. Y la distribución hacia dónde, por debajo de estos lows, que es una especie de línea de tendencia. Acá, ¿cuánto era? 1 a 5. Pero lo que les dije, yo sabía, bueno, mi probabilidad y mi lectura del mercado era que si el mercado se llevaba estos lows, iba a seguir cayendo por lo menos hasta acá, o por lo menos hasta esta zona de demanda, porque fue el último retroceso que fue capaz de romper esta estructura y romper esta zona. Entonces, hasta ahí se podía proyectar. Y fíjense cómo llega casi que perfecto. Pero como el Nasdaq es bastante extremista, sí, se podía haber colocado acá. Ahí estuvo a punto de llegar. Digamos que si lo hubieran puesto ahí era un no a... Ahí se corrió. La entrada era acá. Les dije que aquí al vacío un poquitico y ahí. 1 a 7, ¿sí ven? Lo que a mí me gusta más o menos sacar. Si yo hubiera dado cuenta que 1 a 7, yo me retrocedo un poquito y le cuento un 1 a 6 o 1 a 6. Mira, mira, la misma zona de acá. Es que la entrada estaba muy parecida. Entonces, si la persona o si alguien no se cogió esta primera zona, tenía que confiar y creer que el mercado iba a sacar la liquidez para caer. Con eso terminamos este video de 40 minutos. Y bueno, esa fue la entrada del día de hoy. Esta compra que se las mostré acá en el Ninja. Fíjense cómo entré acá, saqué un primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Y acá me toma un stop, pero pues es con profit que ya había ganado porque me engaña el precio haciéndome un inducement. Y esta última venta. Esto ya no lo tomé aquí en futuros, obviamente. Lo tomé en mi cuenta de MyForex Fund. A ver si se los muestro. ¿Dónde está? Bueno, ahí queda guardada igual. Y nada, pues. Entonces, esta comprita, esta venta, un inducement de engaño. Y por último, esta venta acá que se dio perfecta. Y cabe recordar cómo fui cambiando el escenario. Este video lo fui haciendo en vivo, pausándolo para ir mostrando el desarrollo del mercado y no al final cuando ya todo se ha dado. Para que sobre todo vieran esta compra, esta venta que fue un stop y esta otra venta. Y al principio del video, ¿se acuerdan cómo cambié yo todo? Al principio del video yo tenía aquí otras zonas. Yo decía, si el mercado rompe acá, la sacada de liquidez es acá y me voy para arriba, pero si el mercado se fue para abajo, entonces terminé cambiando mi zona y voy identificando la dirección y la estructura del precio y la liquidez. Y eso me permite tomar estas entradas. Entonces, si hubiéramos entrado con el 0.5 de riesgo, que es lo que yo más o menos, o lo que casi siempre hago, entonces uso un 0.5%. ¿Por qué? Porque si me sale un primer stop, acá tengo mi segunda entrada. Si ambas son stop, pues perdí el 1%, que es lo máximo que tengo con mi plan de trading y con las reglas y la cuenta, el 1% de la cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para no usar el 1% en un solo trade, como en este caso, y me quedo por fuera del mercado. Prefiero dividir el riesgo en dos, en teoría ganar menos, pero fíjense que esto fue un 0.5% y como utilicé el otro 0.5% acá y este mercado se fue 1 a 6, prácticamente cuando se cierra este parcial se pagó este stop. Si salía en break-even o salía acá, bueno, se perdía muy poco. A la final del mercado sí se fue 1 a 6, se recuperó esta pérdida. Aquí estaba ya prácticamente en cero y la ganancia que estaba esperando. Entonces es la mejor forma de gestionar el riesgo y dividirlo. Si ya están manejando una cuenta real, pueden dividir el riesgo entonces del 0.5 lo ponen 0.25 y así tienen dos entradas que si se van a stop, a la final solo se pierde el 0.5% y se protege la cuenta. ¿Por qué? Porque para perder la cuenta habría que perder 20 trades consecutivos. Y teniendo un ratio en algunos de 1 a 3 y 1 a 5, pues se está protegiendo la cuenta. Eso es todo, muchachos. Y me despido. Gracias.
Que la pasen bacano. Mañana muchas noticias, el lunes festivo, así que mucho cuidado.